imagina esto. Un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, tan largo como un edificio de 50 pisos puesto de lado, desaparece en medio del océano con 309 personas a bordo, sin señal de socorro, sin restos flotantes, sin cuerpos, sin rastro de aceite en el agua, absolutamente nada. Ahora imagina que eso ocurrió hace más de 100 años y que hasta el día de hoy nadie ha podido encontrar ni un solo tornillo del barco. No es ciencia ficción, no es una película de terror, es la historia real del USS Cyclops, y es posiblemente el mayor misterio naval sin resolver en la historia de los Estados Unidos. La pregunta no es simplemente por qué se hundió. La pregunta que debería quitarte el sueño es esta: ¿cómo puede desaparecer algo tan enorme sin dejar absolutamente ninguna evidencia de su existencia? Capítulo 1. El gigante del océano, historia y perfil de USS Cyclops. Para entender la magnitud de este misterio, primero hay que comprender exactamente qué era el USS Cyclops y por qué su desaparición resulta tan perturbadora desde el punto de vista lógico. El USS Cyclops era un buque de clase Proteus, lo que en terminología naval se conoce como un collier, es decir, un barco de carga diseñado específicamente para transportar carbón y suministros para la flota de la Marina de los Estados Unidos. No era un barco pequeño ni discreto. El USS Cyclops medía 165 metros de longitud, lo que equivale aproximadamente a 1,5 bloques de una ciudad moderna. Fue botado al agua en Filadelfia en el año 1910, y durante sus primeros 7 años de servicio, recorrió el Atlántico y el Caribe abasteciendo de combustible a los buques de guerra de la flota americana. Era, en todos los sentidos, una máquina de guerra logística indispensable. Cuando los Estados Unidos entraron a la Primera Guerra Mundial en 1917, el USS Cyclops fue formalmente comisionado al servicio naval activo. Su misión ya no era simplemente transportar carbón de puerto en puerto. Ahora era una pieza crítica del engranaje bélico que mantenía operativa a la Marina norteamericana en tiempos de conflicto global. En enero de 1918, el USS Cyclops zarpó desde Norfolk, Virginia, cargando casi 10,000 toneladas de carbón con destino a la Escuadra Naval de los Estados Unidos, estacionada en Río de Janeiro, Brasil. La misión fue completada sin contratiempos. El 28 de enero de 1918, el Cyclops llegó a Río de Janeiro, descargó el carbón y recibió una nueva misión: transportar de regreso a los Estados Unidos un cargamento de naturaleza completamente diferente. El nuevo cargamento era 11,000 toneladas de mineral de manganeso, un material estratégico utilizado en la fabricación de acero y municiones militares. En el contexto de una guerra mundial, este mineral valía su peso en oro. El Cyclops fue cargado hasta los topes y se preparó para el viaje de regreso. Fue en ese momento exacto cuando comenzaron a acumularse las señales de advertencia que nadie tomó lo suficientemente en serio. Capítulo 2. Las señales ignoradas, un barco que no debió zarpar. Este capítulo es el que más debería incomodarnos, porque lo que ocurrió antes de la última partida del USS Cyclops no fue un accidente imprevisible. Fue una serie de decisiones cuestionables que pusieron en riesgo deliberado la vida de cientos de personas. Antes de abandonar Brasil, 2 problemas críticos fueron documentados oficialmente. El primero era de naturaleza estructural e inmediata. El USS Cyclops estaba sobrecargado. La línea de flotación del barco se encontraba por encima de la marca Plimsoll, que es la línea pintada en el casco de todo buque marítimo que indica el nivel máximo de carga segura permitida. Superar esa marca no es una irregularidad menor. Es una señal roja de peligro inminente reconocida internacionalmente desde el siglo XIX. El segundo problema era aún más alarmante. El motor de estribor tenía el cilindro fracturado y estaba completamente fuera de servicio. Esto significaba que el Cyclops, uno de los buques más grandes de la Marina norteamericana, tendría que cruzar el Atlántico funcionando con un único motor operativo, mientras transportaba más de 11,000 toneladas de mineral metálico denso por encima de su capacidad de carga segura. Una junta de inspección examinó el estado del USS Cyclops y llegó a una conclusión clara. Recomendó formalmente que el barco regresara a los Estados Unidos para realizar reparaciones antes de intentar cualquier travesía oceánica.
La recomendación fue registrada en los documentos oficiales. El USS Cyclops zarpó de todas formas. El buque hizo una parada no programada en Barbados el 3 de marzo de 1918. Los funcionarios portuarios de la isla observaron y documentaron que el barco seguía flotando peligrosamente bajo en el agua. Era visible a simple vista que algo no estaba bien. El Cyclops tomó algunos suministros y abandonó Barbados el 4 de marzo de 1918, con destino a Baltimore, Maryland. La fecha estimada de llegada era el 13 de marzo de 1918. El último mensaje que el mundo recibió del UTSS Cyclops fue un reporte meteorológico de rutina. 4 palabras que hoy resuenan como una ironía macabra. Weather fair. All well. El tiempo es bueno. Todo está bien. El USS Cyclops nunca llegó a Baltimore. Capítulo 3. Las teorías. 3 explicaciones. Y por qué no pareció el 13 de marzo de 1918. La Marina de los Estados Unidos inició una búsqueda inmediata. Se enviaron barcos a patrullar la ruta entre Barbados y Baltimore. Durante semanas, se contactó a todos los buques que habían navegado la zona. No se encontró nada. Ningún resto flotante, ninguna mancha de aceite, ningún cuerpo, ningún objeto personal. Absolutamente nada. El 1 de junio de 1918, el secretario asistente de la Marina, un joven funcionario llamado Franklin D. Roosevelt, quien años después se convertiría en presidente de los Estados Unidos, declaró oficialmente al USS Cyclops como perdido y a sus 309 tripulantes como fallecidos. Durante más de un siglo, 3 teorías principales han intentado explicar lo inexplicable. Primera teoría. Ataque de un submarino alemán. La Primera Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Los U-Boot alemanes operaban activamente en el Atlántico, y el Cyclops transportaba material bélico estratégico que lo convertía en un objetivo de alto valor. Sin embargo, cuando terminó la guerra y los registros navales alemanes quedaron disponibles para inspección, no existía ningún registro de que algún submarino alemán hubiera atacado o avistado al USS Cyclops. Alemania reivindicó públicamente muchos hundimientos durante la guerra, pero el Cyclops no estaba entre ellos. La mayoría de los historiadores descarta esta teoría. Segunda teoría. Falla estructural catastrófica. Esta es la explicación que la mayoría de los historiadores navales considera más probable, y los datos que la respaldan son imposibles de ignorar. El Cyclops estaba sobrecargado, operaba con un motor y transportaba 11,000 toneladas de mineral de manganeso, un material extraordinariamente denso. Un oficial que había servido a bordo del Cyclops antes de su último viaje declaró posteriormente que el mineral de manganeso probablemente fue almacenado de forma incorrecta, concentrado únicamente en las bodegas centrales del barco, en lugar de distribuirse uniformemente a lo largo del casco. Eso habría ejercido una presión descomunal sobre la sección media del buque. Combinado con las condiciones del mar, el Cyclops pudo haberse partido literalmente en 2. Un barco que se fractura de esa manera puede hundirse en cuestión de minutos. Demasiado rápido para enviar una señal de socorro. Demasiado rápido para lanzar botes salvavidas. Demasiado rápido para que nada llegue a la superficie. Lo que hace esta teoría verdaderamente escalofriante es la historia de las naves hermanas. El ETSC Cyclops tenía 2 barcos gemelos, el ETSC Proteus y el ETSC Nereus, ambos virtualmente idénticos en diseño y construcción. Ambos fueron vendidos posteriormente para uso civil y reconvertidos para transportar mineral metálico pesado. Exactamente el mismo tipo de carga densa que llevaba el Cyclops. El ETSC Proteus desapareció en el Atlántico en noviembre de 1941. El ETSC Nereus desapareció en el Atlántico en diciembre de 1941. Ambos sin dejar rastro. 3 barcos de la misma clase, todos transportando mineral pesado, todos desaparecidos sin explicación. Tercera teoría. El factor humano. El capitán Worley. En los meses previos al último viaje, varios miembros de la tripulación habían presentado quejas formales contra el teniente comandante George Worley, acusándolo de comportamiento errático y juicio deficiente. Se reportaron incluso incidentes de amotinamiento menor a bordo del USS Cyclops. El hecho de que Worley fuera de origen alemán en el clima de paranoia de la Primera Guerra Mundial
generó especulaciones sobre si pudo haber entregado el barco a fuerzas alemanas. La Marina investigó y exoneró a Worley de cualquier irregularidad, pero la decisión de zarpar con un barco sobrecargado y un motor roto nunca fue satisfactoriamente explicada.